Personas, experiencias, conocimientos, historias y momentos llegan para conectar contigo. En Yascua no solo queremos llevar alimento que nutra tu cuerpo, también queremos ser un canal para que puedas nutrir tu mente y tu alma. Esperamos que este espacio cumpla este propósito en tu vida. Yo soy Marcela Pinzón y les agradezco por formar parte de esta comunidad. Esto es Yascua Podcast. María Muscús es vigía patrimonial, guía de turismo y curadora del Museo Histórico de Puerto Colombia. Desde la costa norte colombiana desarrolla una gran labor en torno a la preservación del patrimonio, divulgación histórica y promoción del turismo. Con raíces libanesas arraigadas en esta tierra, Maya se ha dedicado a investigar y divulgar la historia que une a Barranquilla y Puerto Colombia. Consciente del valor del turismo para el desarrollo económico y cultural, busca conectarlo con el patrimonio e historia locales. Para ella es importante que el legado histórico florezca para que las generaciones venideras continúen conectando con estos conocimientos. María ama la música clásica, en especial los compositores alemanes. Disfruta inmensamente la lectura, la amistad y encontrar personas afines. Le disgusta la impuntualidad, la informabilidad excesiva y las cosas mal hechas. Para conocer más sobre ella y su trabajo, les dejo el perfil de la Casa Museo Centro Histórico de Puerto Colombia en Facebook, donde constantemente se publica la oferta cultural de este espacio. Están todos invitados a conectar con este episodio para conocer un poco más sobre el lado histórico y cultural de Puerto Colombia y Barranquilla. Bendiciones. Bueno, nuevamente estamos aquí en un episodio de Yascua Podcast de esta temporada 2024 y hoy va a ser un episodio bastante interesante de mucho aprendizaje sobre el patrimonio, la historia y la cultura de, bueno, Barranquilla, pero en especial Puerto Colombia. Puerto Colombia es un lugar muy cercano aquí donde estamos y nuestra invitada pues vive allá y ella hace parte de todo este mundo del patrimonio, del turismo de esta zona, entonces es un lugar que me llama muchísimo la atención, entonces bueno, y vamos a hablar un poquitico sobre el asunto. Entonces, bienvenida Maya Muscús. Para los que no te conocen, porfa, introdúcete. Gracias, muy buenos días para todos y para los escuchas de este nuevo episodio. Mi nombre es Madia Muscus, me encuentro en el municipio de Puerto Colombia, desarrollando una labor de fomento cultural y también, por qué no decirlo, patrimonial en el mismo, porque soy vigía del patrimonio del Ministerio de Cultura. Y bueno, Marce, encantada de que me hayas extendido la invitación. Y sí, es importante alimentarnos. Y nuestra alimentación va más allá de las cosas físicas. Lo que aprendemos también nos alimenta, nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollarnos. Y qué mejor manera de conocer el origen y muchas historias que hay, a veces las ignoramos y el tener como ese conocimiento nos ayuda a apreciar y valorar lo que nos rodea. Para mí, por eso la historia, más allá de convertirse como en unos relatos, es apreciar lo que pasó, quiénes estuvieron y por qué eso es importante repetirlo ahora, qué beneficio o qué legado nos deja ese recorte o esa partecita de la historia que quisiéramos relatar o investigar. Eso es un bonito viaje del cual uno puede aprender cuando uno hace pues estos encuentros históricos. Chévere, Maya. Bueno, Maya, para los que no saben, defínenos qué es ser un vigía patrimonial. Wow, bueno, el vigía del patrimonio es una figura que surge desde el Ministerio de Cultura, donde la población civil, los ciudadanos interesados pues en que se
conserve, se difunda, se promueva. ¿Qué otro verbo te podría conjugar? Que están interesados en que esa parte tanto tangible e intangible del patrimonio se dé a conocer, se mantenga. Entonces, un vigía del patrimonio es alguien que conoce un poco acerca de la historia, la relata Ujú. y como un vigía, el vigía es quien vigila. Entonces, estamos de alguna forma como encargados de ser esas voces de alerta, esas voces para que no se pierda, porque hay tantas cosas en la historia, pero se van perdiendo en el olvido porque no hay quien las hable, no hay quien las repita. Entonces nosotros somos como que esos repitentes o iterantes de esa historia. Entonces la parte de patrimonio es muy amplia porque tenemos elementos materiales e inmateriales que pueden abarcar bienes, que pueden abarcar sitios, que pueden abarcar personas, que pueden abarcar actividades. Es muy amplia la definición del patrimonio, pero es la competencia de un vigía. Entonces hay unos grupos que están reconocidos, entonces no es simplemente que yo quiero ser vigía, sino que debes demostrar efectivamente que tienes esa actitud y actitud con C y con P de meterte en esto, porque no, aquí no hay ningún lucro, pues es una actividad voluntaria Ujú. eh, y obviamente debes tener un fuerte interés para desarrollar algo que de alguna forma demanda tiempo de calidad para hacer los procesos de investigación y poder hacer así un relato coherente, un relato que pues tenga todos los elementos para que pueda ser escuchado y que se acerque a esa realidad que se pretende describir, sea en el presente o en el pasado. Ok. Y por ejemplo, ¿qué tipo de actividades como vigías ustedes hacen para vincular la población general? Bueno, como vigías, hay algo muy bonito que entre grupos podemos apoyarnos. Ujú. Es una actividad, podría decirse que en red. Eh, como vigías, dentro del grupo al cual estoy vinculada, realizamos publicaciones que se manejan en redes sociales, hacemos comunicados, grabamos videos, y estos son publicados y difundidos después dentro del espacio. En el caso muy particular, pues, del sitio, pues, donde estamos desarrollando la actividad patrimonial, que es el Museo Centro Histórico, realizamos encuentros con la población, con las comunidades. Y de por sí mismo el ejercicio museal da respuesta a lo que hace un vigía, porque a través del museo estamos explicando la historia. Entonces es algo muy bonito porque cada vez que hacemos la guianza y el recorrido dentro del museo, se está aplicando el ejercicio de lo que es ser vigía, porque estamos hablando la historia, obviamente con unos recursos museográficos, la historia de Puerto Colombia, pero este es un relato no romántico, ni subjetivo, ni sesgado, sino un relato fundamentado en una investigación. Contamos con un equipo bastante competente, dentro de los cuales está un arquitecto que está especializado en patrimonio, que es el director del museo. Tenemos un historiador muy reconocido por sus esfuerzos en resignificar la historia de Barranquilla. Bueno, en este caso el director del museo es el arquitecto Álvaro del Castillo y el historiador al cual me refiero es José Stevenson. Él tiene una trayectoria bastante destacada y se Navegario. convierte en nuestro asesor y nuestro curador histórico dentro del museo. Y bueno, mi rol dentro del mismo es la parte de investigación. Yo soy investigadora y ahí, bueno, nos unimos y presentamos con mucho respeto a la población este relato museal fundamentado en un ensayo fotográfico. Ok. Pero es bonito porque fíjate que eh, también hay una bonita coincidencia, los tres también somos guías de turismo, Ujú. entonces ya el ejercicio se expande más allá de algo académico, de algo museal, y llevamos al turista
a esa ruta o a esa inmersión dentro de la historia, sea acá en Puerto Colombia, o bueno, como realiza José en Barranquilla, aunque ya hemos tenido como esos intercambios. De hecho, Navegarios, que es el grupo de patrimonio, está vinculado con el Museo Centro Histórico. Entonces ahí desarrollamos algo muy chéverísimo, una sinergia que precisamente da como producto las publicaciones que realiza José en su página de Navegarios, y nosotros dentro del museo tenemos una publicación muy bonita que se llama Notas al Patrimonio. Entonces, es muchas las actividades o sea, Marce, wow, lo que realizan los vigilantes del patrimonio en Colombia es muy variado. Yo diría que somos un poquito ñoños porque nos vamos como que a la publicación, a los videitos, pero hay otros grupos que se dedican a mostrar los bailes, a mostrar la gastronomía, a mostrar como esos personajes, a declamar dentro de todas esas líneas costumbristas. Barranquilla el año pasado fue sede del Encuentro Nacional de Vigías y realmente la riqueza cultural y patrimonial de nuestro país es muy grande. Entonces, desde el norte hasta el sur, desde la Guajira hasta el Amazonas, tuvimos acompañamiento y ellos nos trajeron parte de su región, y ahí uno dice, wow, uno está como que chiquitico, pero qué ejercicio tan bonito que hayan personas preocupadas por esto y que nos den ese elemento de participación a través de ser vigías para poner el granito de arena y que este asunto del patrimonio fácilmente no caiga en el olvido. Si yo quisiera ser vigía de turismo o alguien que te está escuchando, ¿qué Wow, hacer? no, pero vigía de turismo sería algo No, nuevo, vigía, Marce. perdón, vigía de patrimonio. Se me cruzaron las ideas. Bueno, hay Vigía de unas reuniones, patrimonio. ¿Qué hay que hacer para eso? hay varios grupos en Ajá. Barranquilla. Tocaría hablar con el director y bueno, así como todo, a uno le colocan no sus pruebas, sino Ok, te evalúan tus actitudes, y eso es lo que habla, la actitud ok. con la que uno llegue O y sea, las eso no ganas se que hace uno le llegue. directamente con el Ministerio de Cultura, o sea, hay como una entidad aparte con el cual Hay tú una llegas. ruta, por supuesto, hay una ruta, y es que tú aparezcas dentro del listado Ok, del grupo de vigías de patrimonio aprobados por el Ministerio de Cultura. ok. Entonces, cada cierta temporada se publican los grupos reconocidos, entonces Ok. te toca sacarte un grupo y bueno, hacer el proceso para el ingreso a esta maravillosa experiencia, se los digo. Yo te vi hace poco en unas fotos de un encuentro que hacen todos los años de fotografía, de ir al centro de Barranquilla a tomar fotos. Eso, Yo te bueno, vi como es guía, eso dije, ay, mira, ya también está acá. Cuéntanos sobre ese evento que es tan bonito. Bueno, la fotomaratón es una iniciativa de la Fundación Mira al Centro Ujú. y tiene un acervo muy bonito, porque es que en el año 1999 el centro de Barranquilla fue declarado patrimonio, un área de una ciudad que es el centro de Barranquilla, que por cierto tiene una extensión bastante grande, fue declarado patrimonio. Y no solamente el centro, porque es que hablamos dentro de la distribución de la ciudad, que son las localidades, que aquí no se utiliza mucho, pero en Bogotá y otras ciudades del interior sí hablamos de la localidad norte centro histórico. Bueno, entonces imagínate, Marce, tenemos esa gran ventaja en nuestra ciudad de tener dos espacios dentro de lo que es el centro de Barranquilla, y hay una iniciativa como la que te comenté por parte de la Fundación Mira al Centro, llamada la fotomaratón. ¿Qué es lo bonito de la fotomaratón? La fotomaratón es un espacio donde se convoca a los fotógrafos, y a quienes estén interesados como en tomar imágenes, sea desde la cámaras profesionales, y el punto de encuentro es el centro. Ok, Entonces, la labor de nosotros es que no vayan así por todo el centro, no, sino que vayan teniendo un acompañamiento con unas rutas. ok. Entonces, ahí nos reunimos como grupo
y presentamos, bueno, este año vamos a realizar la ruta Art Deco, la ruta anfibia, la ruta primigenia, la ruta de los bancos. Entonces, bajo ese guión, vamos haciendo el recorrido, pero al mismo tiempo nosotros, los guías, vamos hablando acerca de la historia. Entonces, hablar, bueno, este edificio fue fundado en este año por esta persona, aquí pasó esto, 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 esto. Entonces, miren cómo está ahora, cómo ha cambiado. Y les vamos dando esa contextualización y ahí el ejercicio no se queda en una simple foto, sino que también hay un acompañamiento pedagógico. Entonces, imagínate, requiere tener una amplia información. Nosotros nos preparamos con cierta anterioridad para poder presentar a esos grupos que nos acompañan un producto de calidad y que les permita conocer más acerca del centro de Barranquilla. Entonces, ¿qué es lo bonito? Se presentan las fotos, obviamente es un concurso, tú te llevas de esas camisetas, hay gente que las colecciona. Cada año salen con un super diseño y nosotros, nuestra camiseta por lo general es negra, la de los guías y la de los participantes es a todo color. Entonces es un espectáculo bonito, las cámaras, hablar de la historia, eso es único, es una familia, podría decirse, un trabajo en familia y uno se la goza. Si ya has estado ahí, tú sabes que es así. Eso ya lleva más de 15 años, ¿cierto? Sí, ya vamos para los 19, 19 años, sí. 19 años. Sí, porque la anterior fueron los 18 cañonazos Ujú. y siempre tiene como un tema. Ok. Al miércoles uno asocia los 18 cañonazos con el famoso disco de fin de año. Viene el número 18, bueno, son los cañonazos. Entonces, además ahí le sacamos unos relatos, por lo menos en el centro hay unos cañones, el cañón Ajá. rojo, el cañón verde. Entonces, ahí hay unos relatos y bueno, ¿por qué no vincularlos con eso? Hicimos una mini ruta de los 18 cañonazos y bueno, eso hay que vivirlo. Yo los invito a que estén pendientes con las convocatorias de la Fundación Mira al Centro. También se hizo un ejercicio muy bonito en Uciacurí, Ujú. la fotomaratón Uciacurí, que ya lleva 2 años, dos encuentros. Y Uciacurí también tiene una historia que contar muy hermosa, el pesebre del Atlántico. Y no solo por su parte histórica, sino también por su patrimonio natural. Entonces, fíjate todo lo que uno hace en este mundo puede decirse. Hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que desde el interior a uno le dicen que en Barranquilla no hay historia, ¿sí? Que aquí no hay nada para contar, no hay nada que ver y obviamente pues nos comparan con Cartagena, que está toda la historia que queramos allá, pero no es verdad, ¿sí? Y desde los años que llevo acá, sí hay una historia, pero digamos que ha sido mal contada, ¿cierto? Sí, Entonces, háblanos un poco sobre eso, sobre por qué nos han guau. metido en la cabeza que en Barranquilla no hay historia. Hay un fenómeno bastante complejo. Ujú. Ya no hablaría desde la parte histórica, ya hablaría más multidisciplinarmente desde las ciencias sociales. Eh, a veces, bueno, Barranquilla es nombre de mujer, ¿cierto? Yo creo que Barranquilla es una mujer que se resiste a envejecer. Entonces, por lo general a una chica se le pregunta cuántos años tiene y no da la edad. Entonces, eso pasa en Barranquilla. Mira, te voy a describir una serie de factores Ujú. que de alguna forma vuelven complejo el ejercicio de la narrativa histórica. Barranquilla no tiene una parte arquitectónica fuerte que nos hable de la historia. Hay muchos edificios que han sido transformados, que han sido derribados. Literalmente todo edificio que tenga más de 100 años está condenado a desaparecer en Barranquilla, salvo que no esté dentro de alguna de estas áreas de protección. Entonces no hay un registro colonial de Barranquilla.
Y esto tiene su explicación dentro de un evento histórico que pretendemos resignificar, como es la batalla del Chuchal. ¿La batalla de qué? Del Chuchal, que ocurrió en 1815. Ok. Dentro de la etapa de la Reconquista, se da la orden a Valentín Capmany de que, con el fin de recuperar estos territorios insurgentes para la corona, llegue a Barranquilla con la orden de que si no se nuevamente entregan a la corona española, tenía que ser destruida. Y cuando hablo de destruida, es arrasada con sangre y fuego. Se da la batalla de Chuchal por Valentín Capmany y en ese momento los hombres estaban luchando al lado de Simón Bolívar, por lo tanto la ciudad era llena de mujeres y un grupo de mujeres valientes llamadas las Juanas salen a combatir, salen a defender su ciudad porque estaban sus hijos y sus familias y se ubican en un lugar llamado el Chuchal, en lo que corresponde a la escuela de la ARC que está en la vía 40, cerca del puerto de Veranillo. Ellas logran con mucho éxito darle a una de las embarcaciones, pero por su inexperticia, bueno, no sabían manejar estos equipos, tenían grandes cantidades de pólvora y bueno, lamentablemente una de estas chispas hacen que ellas se inmolen, vuelan en pedazos y la ciudad queda completamente desprotegida. Ingresan y llegan hasta lo que corresponde a la Plaza de la Cruz Vieja y comienza ahí a arrasar con sangre y fuego. Todas las construcciones fueron destruidas, murieron muchas personas, se dice que hasta mataron niños, animales, un derramamiento de sangre bastante amplio y todo fue quemado. Entonces toda la parte de registro se pierde. Entonces Barranquilla nuevamente comienza de cero, de pasar a ser villa, llega a algo peor que un caserío, imagínate, que la ciudad quedó arrasada. Los que logran huir y salvarse, bueno, reconstruyen. Hay algo muy bello en Barranquilla que es un territorio de libres y bueno, Barranquilla tuvo su participación bastante fuerte en esto de la Reconquista. Tanto así que llega a ser liberada un año después, en 1820, de manera definitiva. Pero el asunto es que se pierde parte de ese acervo histórico y algunos documentos y estudios ya se fundamentan en algunos planteamientos teóricos. Ya fue muy extendida la de Blanco Barros, la de Malavet, que conduce a una gran confusión y de hecho se realiza una actividad que genera más confusión. Es uno de unos animalitos rumiantes, bueno, no quiero decir, bueno, una actividad artística bastante compleja, pero si yo la miro como investigador, estamos fomentando más la confusión y la desinformación, porque estamos fundamentándonos en un mito fundacional cuando ya hay unas investigaciones bastante serias que están avanzando con el fin de ampliarnos esa visión de lo que pasó con el origen de Barranquilla. Lo que sí es cierto es que Barranquilla está sobre un territorio indígena bastante amplio, los Camas, que la geografía de Barranquilla era diferente y me refiero a su parte anfibia. Muchos de estos elementos naturales fueron quitados, fueron destruidos, fueron alterados en nombre del progreso. Con eso me refiero a la Ciénaga de Barranquilla. Entonces imagínate tú, uno de los fundamentos del patrimonio es la permanencia de elementos históricos. Entonces, si alteramos lo natural, si alteramos lo urbano, ese relato histórico se pierde. O sea, si yo coloco una foto en una calle de París y la contrasto en el año 1000, por lo menos en la época decimonómica, 1870, y la
comparo ahora en el Ujú, 2023, París, yo veo los mismos elementos. ujú, Hay una historia que ha perdurado. ujú. Sin embargo, en Barranquilla, los cambios en las edificaciones alteran los relatos históricos y las percepciones de, obviamente, las comunidades. Entonces, se hace complejo establecer una línea argumental única. Mm. Entonces, tenemos que atenernos precisamente a esos pocos documentos que nos llegan a nuestras manos. Por otra parte, ocurre otro evento bastante preocupante ya en la era moderna, que es con el Bogotazo. Ujú. Barranquilla sufre parte de ese suceso con la Ujú. quema de toda la documentación que se encontraba en la catedral, y la catedral de ese momento era la iglesia de San Nicolás. Ok. Entonces también la iglesia cumplía como un vigía y salvaguarda de la documentación. Imagínate, y ese evento histórico, porque Destruyó se todo. quemaron muchas edificaciones Ujú, nuevamente. ujú. Comenzamos, y bueno, estamos en ese intento, y destaco la labor de muchos investigadores. De hecho, estoy a la espera de un libro del historiador Sergio Paolo Solano que habla acerca de las relatorías de los gobernadores de las provincias de Los informes de Sabanilla. gobernantes, sí. Sí, eso es. Entonces ya a través de una visión de los españoles nos toca como hacer ese reencuentro con los relatos, Ujú. pero le da a uno mucha luz acerca de Claro, cómo era claro, Barranquilla. claro que sí. Sí. Ahora, Maya, Barranquilla es una ciudad de y una ciudad de todos, porque tú misma aquí es en Puerto Colombia que este sitio es de alguna forma como la fuente primigenia, ¿sí? De, de toda esta llegada de pueblos diferentes del mundo y también de Colombia. Entonces, mismo tú, o sea, tu apellido, tu nombre, Maya Sí, Muscus, o sea, sí, tú eres, sí, descendiente de estos migrantes que llegan emigrantes, acá. Entonces, sí. digamos que a mí eso son las cosas que más me gusta de Barranquilla, o sea, por lo menos mis, mis, mis antepasados son santandereanos, ¿sí? Y yo rastreo por lo menos archivos de mis antepasados y yo puedo buscarte historias hasta de 1870 y pico. Ajá, Y sé que eran santandereanos y que venían de españoles, pero digamos que hay una historia muy, muy hacia atrás. Aquí es muy diferente, ¿sí? Porque aquí llegan muchos pueblos con muchas tradiciones, con muchas comidas, entonces no podemos hablar de una sola identidad, ¿sí? De una sola descendencia porque son muchos, ¿sí? Son una confluencia de pueblos. Entonces, en ese caso, Barranquilla es muy particular al resto de las ciudades de Colombia, ¿sí? Es una historia única y de alguna forma, pues eso la hace diferente y la hace particular, ¿cierto? sí. Sí, Barranquilla es una ciudad de muchos contrastes, diría que encuentros, Ujú, el nombre que le daría a Barranquilla, porque fíjate, tenemos la parte indígena, ujú. y la parte indígena tiene, wow, un acervo milenario, Grandísimo, sí. grandísimo. De hecho, se encontraron piezas en lo que es Villa Santos, en lo que es Mequejo, en lo que es Centro. O sea, era una extensión muy grande. No nos podemos circunscribir a lo que se encontró cerca de la aduana. Por eso Ujú, quiero como romper esa extensión. Sin embargo, llegan los españoles, trae la población afro. ujú. Fuera de ello, Barranquilla como ciudad libre es el punto de De otras recibimiento. culturas. Ujú, Ya Colombia, bueno, en ese caso la República de la Nueva Granada, comienza esa escala como ujú, una nueva nación y se convierte en un elemento atractivo. Barranquilla, porque es la ciudad que está en la desembocadura ujú. y el río Magdalena es la arteria. Y estamos en una época donde se da impulso a la navegación a nivel mundial y a nivel fluvial, en una nación donde se le estaba dando impulso
a sistemas férreos. Recordemos que esto es lo característico de la revolución industrial. Y Barranquilla se convierte en eje y pionera. Como no había mano de obra calificada, muchos extranjeros son convocados, llamados y tienen la oportunidad pues de desarrollar y desplegar sus conocimientos aquí en Barranquilla y en apoyo a la nación. Es que no solamente en Barranquilla, por eso muy apropiadamente se le da el nombre de la Puerta de Oro, porque literalmente todo inicia aquí. Barranquilla en un momento fue llamada la Fenicia, haciendo alusión a este pueblo cerca del Mediterráneo que era rico en comercio, en transacciones, en encuentros de personas de diversas partes del mundo. Y esa mezcla o esa ecuación trae como resultado una ciudad pujante, una ciudad que le abre las manos a muchas personas que ya posteriormente y haciendo como esa línea de historia por los vientos de guerra, quieren buscar un territorio. Entonces, quieren ir a Barranquilla, porque es descrita como la América. ¿Ya? Entonces ahí es cuando surge la parte de la necesidad de un puerto para recibir toda esa mercancía y toda esa movilidad humana. En Barranquilla no se podía y todavía es complejo el ejercicio del puerto. De hecho, estamos hablando de un superpuerto. Y surge el proyecto que uniría el río con el mar, que es Puerto Colombia. Entonces, se inicia con las vías del tren por la necesidad de un puerto. Y este nada más llegaba hasta Salgar. Y después, no, vamos a hacer que el tren entre al mar, que antes era complejo pasar. Se llegaba a una isla que está desaparecida, la desaparición que era Isla Verde, desembarcaban y cruzaban la mercancía por ese trayecto cortico de unos kilómetros, 2 kilómetros más o menos, cruzaban y la mercancía era llevada en trenes. Entonces, el tren solo llegaba a Salgar, expandieron unos kilómetros y llegaban a lo que conocemos hoy como Puerto Colombia, que se logró convertir en el muelle más largo, en fin. Entonces, es bonito eso, ver cómo la necesidad de recibir esa mano de obra, pero también todo lo que estaba pasando en nuestro país da como ese ejercicio de intercambios de llegada y bueno, posterior acogida a todas estas comunidades migrantes. Los iniciales, que eran los europeos, llegaban con el fin de ofrecer la mano de obra, pero ya cuando entra la Primera Guerra Mundial la situación cambia y muchos llegan huyéndole a esa situación tan horrible que pasó en Europa entre el 14 y el 18. ¿Ya? No todo el mundo ingresó por Puerto Colombia, algunos ingresaron por La Guajira, otros por el puerto de Cartagena, otros ingresaron por vía terrestre desde Venezuela, por los Santanderes. O sea, la ruta de los migrantes es bastante amplia en Colombia, pero no hay que negar que Barranquilla se convirtió en el punto eje y Puerto Colombia era reconocido como el puerto de Sudamérica. Entonces, todas las embarcaciones que viajaban a esa ciudad que todo el mundo quería conocer a comienzos del siglo, a comienzos del siglo XIX, era Nueva York. Todos los barcos que salían desde Europa y de cualquier puerto tenían que parar obligatoriamente en Puerto Colombia, sea para cargar. Entonces, mira la importancia de este punto marítimo para la navegación mundial. ¿Tú has conectado con la historia migrante de tu familia? Bueno, sí, es bastante compleja porque mi familia ingresa con documentación holandesa, llegan a través de Antillas holandesas, Margarita, pasan Venezuela, y de ahí, bueno, hay una línea que ingresa por el puerto de Cartagena, y bueno, el núcleo, la masa, se reúne en lo que es Córdoba, el área sabanera, Sagún, y algunos sitios aledaños, Montería. De hecho, bueno, yo soy la primera generación nacida acá en Barranquilla, de la primera generación. ¿Pero es origen de pueblos árabes, Muscús? Sí, sí, tiene cierta influencia. De hecho, ellos fueron expulsados. Okay. Entonces, ingresan con documentación holandesa.
Ok. aquí a Sudamérica a través de las Antillas holandesas. Ahí ya se pierde, tenemos eh, un nombre y su esposa, cuando ingresan, ya de ahí la familia ya aumenta muchísimo. Pero sí, mi familia es una sola familia a nivel mundial. Entonces, si me encuentro con alguien, somos pocos aún, todavía conservamos como esa única línea. Pero tú Ya. no, tú perdiste, digamos, como parte directa con esa cultura, con el idioma, la comida, o lograste Bueno, mantener la algo. comida sí, sí, no, eso sí, no, Dios mío, eso no, Dios mío. Pero bueno, fíjate que hay algunos elementos, por lo menos el cambio del apellido, Ujú, fue algo que sufren este tipo de familias, por lo menos por parte de mi papá, él es apellido también Guerra, y los Guerras tienen sí un origen libanés. ok. Y la historia es que cuando llega, ¿cuál es tu apellido? Hart. Y bueno, literal. Y esa vaina que traduce guerra, entonces les colocaban guerra, Ok, haciendo como la investigación de la línea materna de mi padre. ok, Entonces, el apellido Muscos también evoluciona, cambia de Z a S, eso implica de que hubo un cambio, una reconversión, pasan a ser ortodoxos, claro. católicos. Entonces, hay mucha historia. No todos somos árabes, ojo, eso también, el territorio de la Arabia Saudí está más acá, existe una gran extensión de tierra que está cerca del Mediterráneo, otros están más acá. Es una extensión muy amplia y no todos somos musulmanes, o sea, ¿no? El musulmán, con mucho respeto, obviamente, a las Ujú, personas. Hay diferentes inclinaciones y claro, diversos países que conforman ese conglomerado de lo que nosotros conocemos como árabes o los turcos. ujú, Y son turcos porque en ese momento quienes expedían los pasaportes era el imperio turco, que era el que dominaba toda esta área. Después quedó que turco, turco, pero hay otros países como Siria, Palestina, el Líbano, que hacen parte pues de toda esta hermosa área que comparte una gastronomía bastante rica, por cierto. Nadia, ¿y Ya. tu alma no te ha pedido como conectar con esa cultura, algún día viajar allá, sí, No, como tras las sería raíces? lindo. Es muy bello. Hay muchas cosas que la sangre llama. Ujú, La sangre llama y cuando uno se encuentra, pues nos llamamos los paisanitos con los paisanitos y comenzamos como a hacer esos relatos de dónde es tu familia y surge algo muy bello. ujú. Por lo menos dentro de esto, el valor a la familia, el valor al ancestro, al abuelo, a su mamá, al papá, la historia de ambos es muy importante. Claro. Eh, el hecho de que en la comida sea un lugar para comer también es una tradición muy bonita. Hay muchas cosas que a mí en particular me llaman, me gustan, bueno, sí, me gustaría aprender con un amigo que es profesor de árabe, ay, medio aprendiendo algunas cosas, pero sí, a uno le nace, porque está Claro que sí. ese llamado al origen, Sí, ya. sí, sí. Qué bello. Bueno, ¿y por qué vives en Puerto Colombia? ¿Qué Bueno, razones te llevaron a estoy vivir en acá en Puerto Puerto Colombia? Colombia desarrollando un proyecto, varios proyectos. Entre esos el Museo Centro Histórico, Ujú, que como te explicaba, es una iniciativa con el fin de llevar la historia y apoyar otras iniciativas que busquen difundir la historia. Aquí también cumplo pues una labor de curaduría, tengo un colectivo de mujeres artistas que se llama Arete y aparte estoy dirigiendo un proyecto llamado Murales para la Paz. Entonces, estoy aquí como que ancladita en pro del desarrollo de esos proyectos que para mí son
importantes. De hecho, Murales para la Paz se convierte en una iniciativa reconocida por el Centro de Memoria Histórica en Colombia. Okay. Y desarrollé una propuesta con 35 niños de Puerto Colombia, precisamente hablando de eso, de la memoria y el patrimonio. Entonces, hay muchos relatos de memoria y patrimonio. Además del histórico, está el reconocimiento de la realidad actual del país en lo que se refiere a este proceso de posconflicto. Entonces, es importante no olvidar eso, porque la idea es que eso no vuelva a ocurrir y que identificamos cualquier manifestación de violencia, porque eso es recurrente si no se identifica. Entonces, realizar este trabajo con niños fue algo muy complejo. Se trataron temas bastante fuertes, como lo que es el tema de las víctimas, la violencia y sus diversas manifestaciones, la violencia infantil, la desaparición forzada, porque algunas personas no están si hacen cosas muy bonitas como los líderes sociales. Entonces, esos relatos fueron trabajados con los niños desde un acervo artístico. Entonces, a través del arte podemos expresar lo que difícilmente podemos decir con palabras. Se convierte como un mecanismo de desahogo, pero también se convierte en un mecanismo de intervención que pretende fomentar el proceso de memoria. No podemos olvidar. Más allá, la ley de víctimas, eso es lo que quiere y lo que pretende con toda esta población, que se dignifique lo que ellos vivieron, pero también que no olvidemos y existen estos mecanismos como los centros de memoria. Entonces ya el Museo Centro Histórico Puerto Colombia tiene un espacio de murales para la paz. De hecho, esta es la sede del proyecto y ya hay un elemento, un acervo histórico que son unos murales que fueron creados con los niños, unos murales muy bonitos, la visión de los niños en lo referente a estos temas, obviamente vinculando su visión del territorio y la interpretación desde el proceso de animación y promoción de lectura que se hizo. Hubieron unos libros infantiles bastante pertinentes para este tema y los niños dieron esa visión a través de los dibujos. ¿Ya? ¿Qué diferencias ves entre el Puerto Colombia de hace 30 años a nivel turístico y patrimonial al Puerto Colombia de hoy? ¿Qué ha Wow, cambiado? es que tenemos algo con respecto al nombre. Ujú. Tenemos un Puerto Colombia que no tiene puerto. Okay. Entonces, eso mella la identidad en sí misma del lugar. Ujú. Entonces, ¿cómo haríamos el desarrollo de un ejercicio turístico? Hace 30 años estábamos hablando de un turismo litoral o de playa, realizado de una manera bastante particular. Y ahora, nuevamente, Puerto Colombia resurge con esta gran inversión que se hizo, en la cual se construye la Plaza Cisneros. Y con lo que ocurrió con el muelle, en el cual se cayeron, porque es que están las placas enteras, algunos fragmentos del muelle, se demuele y se hace un viaducto. Entonces tenemos nada más que lo que tiene literalmente acervo histórico son las ruinas, que es donde está la casilla. Hay un puerto que ha cambiado mucho, no solamente en cuanto al turismo, sino también en cuanto a su geografía, que hace 30 años estaba pegada a la Isla Verde, a lo que todavía era el muelle de Puerto Colombia. Hace 30 años teníamos un muelle completo. Hace 30 años la geografía era diferente. Tú para ir a la playa tenías que caminar bastante. De hecho, había lo que llamaban las lagunas, y todo eso ha cambiado. Tenemos ahora una serie de monumentos, construcciones, aumento de la parte urbanística, unas demandas de turismo que son satisfechas por una población que vive, que tiene décadas de estar en estos trabajos y que de alguna forma ahora quedaron en una situación cesante.
con este proceso de ordenamiento de playas que es necesario. Algunos pues, no quedaron, están sin trabajar, muchas casetas. Entonces tenemos un problema social. El turismo en Puerto Colombia es un ejercicio complejo, como el desarrollo turístico en cualquier lugar, pero hay que contemplar como todos esos elementos que vamos a hacer con estas personas que no van a ejercer su ejercicio de casetería, cómo se les va a dar una respuesta social. Los pescadores, cuando se está fomentando una práctica de pesca técnicamente adelantada, pero estamos dejando de lado las prácticas artesanales. Entonces todavía hay muchas cosas que son necesarias fortalecer. El puerto tiene como toda esa visión para poder desarrollar muchos tipos de turismo, además del turismo de sol y playa, porque cuenta con un acervo histórico, entonces ya estamos hablando de un turismo patrimonial. Hay una historia muy bonita con la iglesia, que esto abre el espacio a un turismo eclesiástico. Podemos desarrollar un turismo cultural porque tenemos una masa de artistas que vienen desarrollando un trabajo muy interesante en el municipio. Y en fin, podemos desarrollar un turismo étnico porque tenemos una comunidad que son los Mucaná, un turismo ecológico, verde y todas las manifestaciones. O sea, tenemos una oferta turística. Ya en este año están los primeros guías turísticos y bueno, ya tenemos una respuesta frente a esa demanda en lo que se refiere al ejercicio de guianza, porque ya los porteños están tomando como de las manos ese ejercicio que hay que continuar fortaleciendo. Se requiere más inversión en la parte de formación, en la parte de promoción, en la parte de infraestructura y todos los elementos propios de puerto, de alguna forma, pues, colocarlos al nivel de las demandas turísticas pues que están requiriendo los turistas y visitantes que están visitando en el municipio. Es un trabajo en conjunto, estamos en nuevas administraciones a la expectativa pues también de lo que pueda pasar. Claro. El año pasado se construyó el faro de Puerto Colombia, se construyó también el mercado gastronómico que hace parte pues de este malecón. Puerto Colombia está preparada para un turismo masivo, porque igual esto pues espera atraer turismo masivo, pero Sí. puede ser contraproducente también, ¿no? Porque al final Puerto Colombia no es una ciudad, o sea, es un municipio y sus calles, sus avenidas son calles y avenidas de un pequeño municipio que no están preparadas para un turismo como se piensa hacer, ¿no? Entonces, digamos que teniendo eso en mente, ¿cómo ves el futuro de Puerto Colombia con todo lo que ya se está moviendo y con lo que se va a mover? Bueno, grandes inversiones requieren grandes cambios. Por lo menos la parte del faro y la parte del centro gastronómico. El centro gastronómico estamos a la espera pues que sea entregado. No está en funcionamiento. El faro sí. Y es cierto que las vías de acceso, y con eso no me refiero a las carreteras, sino también a la misma orientación, todavía falta fortalecerlas. Tenemos un municipio que nada más tiene 2 vías de acceso, es complejo el ingreso, hay personas que no tienen lugares donde parquear, entonces eso dificulta mucho el ejercicio y son necesidades que estamos como pues planteando y que son del conocimiento pues de las entidades públicas y se está haciendo la forma de dar respuesta, obviamente siendo amigable y respetable con el ambiente y con la población misma, ya, porque es que no se puede tapar un hueco haciendo otro hueco. Hay que dar soluciones que pues tengan sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, en ese aspecto, pues estos 2 nuevos elementos van a traer mucha más masa, mucha más personal
Era increíble ver hace un año cómo la gente venía a visitar la plaza llena. Y bueno, a la espera de que la terminen de entregar, porque todavía no la han entregado, hay unos proyectos que están ahí como stand-by. Entonces la población está a la espera de eso porque muchos derivan su sustento del Claro. ejercicio turístico. Bueno, María, para los que quieran conocer el Museo Histórico de Puerto Colombia, danos un poco de información sobre cómo llegar allá. Bueno, nosotros, pueden llegar por varias formas. Una de ellas son las redes sociales. Nos Ajá, pueden seguir por redes, aparecemos como Casa Museo CHPC, ok, Casa Museo Centro Histórico Puerto Colombia. ok. Aparecemos también en Instagram. Y bueno, nos encontramos ubicados en el barrio La Rusita, en la calle 2, número 323. Se ubican por donde está el restaurante Mi Viejo Muelle, siguen y ahí encuentran afuera una caja fuerte, grandota, ahí es el museo. Lo chévere del museo es que desarrollamos muchas actividades, por lo menos hacemos pulgueros, activamos la moda Mercadillos. Ajá. circular, hacemos lanzamiento de libros, poesías, replicamos actividades. Hace poco tuvimos una muy linda replicando la esquina del movimiento, que es un patrimonio cultural de Puerto Colombia, presentaciones artísticas, cine. Hay una pequeña biblioteca que es de Murales para la Paz. Hay un espacio muy bonito acá. Y bueno, entonces nos pueden seguir por redes y bueno, esperamos que nos visiten. Con su visita y su aporte nos ayudan a continuar esta iniciativa que gracias a los aportes de nuestros visitantes y bueno, de nuestros pecunios, queremos continuar. Queremos continuar, cada vez nos damos cuenta que hay mayor necesidad Ujú. y que se hace importante continuar con este viaje, porque a medida que vamos avanzando, las mismas personas van trayendo sus historias y vamos aumentando este relato y eso nos motiva muchísimo. Claro que sí. Bueno, Maya, ya para despedirnos, algo que quisiera decirle a las personas que te están escuchando, un mensajito o algo. Bueno, un mensaje para todos, todas. Gracias por escuchar, que nos siga en este canal de podcast, que no solo alimenta el cuerpo, alimenta la mente y el espíritu. Es bonito hacer ese viaje a través de la historia porque nos ayuda a identificar también parte de quiénes somos, porque respondemos del dónde venimos. Aprender de la historia es algo muy importante y eso se hace también leyendo, animarlos a que busquen textos. Es un viaje muy bonito ahora que se acerca pues la celebración en que Barranquilla es nombrada villa, pero también Barranquilla tiene su día en que es nombrada ciudad. Entonces, les dejo una pregunta: ¿por qué celebramos la tarjeta de identidad y no celebramos la cédula, que es la que nos da nuestra adultez? Entonces, con esa inquietud los animo a que también desarrollen ese espíritu investigador. La historia es también investigar. La historia también es hacer un viaje. Este asunto patrimonial es muy lindo, nos abre muchos espacios, muchos amigos. Y bueno, aquí invitarlos a que nos visiten en el Museo Centro Histórico. Ustedes van a encontrar un relato bastante interesante acerca del puerto. Y también van a conocer parte de nuestra galería de arte, la cual está llena con obras de artistas de acá del municipio. Y bueno, realmente, Marce, muchas gracias. Gracias por Sí, Maya. permitirme compartir este espacio con ustedes y hablar un poco de lo que me gusta, Marce. Sí, señora. Ay, María, muchísimas gracias por aceptar esa invitación y bueno, todos conectados con el Museo en Puerto Colombia y a los que no conocen, invitados a conocer a Puerto Colombia y todo lo que hay que ver por allí. Entonces, Sí, María, señorita. Bienvenidos al Museo Centro Histórico. listo. Estamos abiertos y Gracias. bueno, nos pueden escribir por redes. Chao, Listo, chao. Maya, gracias. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como @yascuapodcast o búscanos en nuestro sitio web www.yascua.com. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.